Bien, amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en esta iglesia del siglo XXI. La iglesia siempre ha vivido tiempos difíciles en todas las edades. En estos días recordábamos con nuestros hijos un texto en la escritura que dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos, ¿verdad? A veces solemos decir los valientes, pero si usted mira el texto dice los violentos. Y esa palabra nos hace entender, alabado sea el Señor, no estamos hablando de una violencia peligrosa, no estamos hablando de una violencia delictiva, alabado sea el Señor. Estamos hablando de ese espíritu en la vida del creyente que arrebata el reino de los cielos, se esfuerza, lucha, pelea por la salvación de su alma, por permanecer firme y fiel en este reino, sabiendo que tiene enemigos peligrosos, hostiles, adversarios que se levantarán en este camino. La Biblia, nosotros sabemos a través de la palabra que los enemigos, entre comillas, tradicionales del cristiano, el diablo, el mundo y la carne. Estamos rodeados de enemigos. Y alguien dijo que este camino era como un campo minado. Y en un campo minado, usted no sabe dónde está esa mina explosiva. Usted anda, pero usted no sabe si en el siguiente paso que usted dé habrá una explosión. Quizás una explosión mortal, fatal. No lo sabemos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Y por eso, hermanos, es necesario estar atentos a nuestro Dios, a nuestro líder espiritual, nuestro guía, nuestro capitán en este campo de batalla, aquel que nos traza y que nos muestra el camino, aquel que nos advierte del peligro, aquel que sabe dónde está el peligro, aquel que nos ha dado armas, recursos, que nos ha dicho no juegues con el peligro, no juegues con el pecado. No está escrito eso en la Biblia, pero eso es lo que la Biblia revela y muestra, porque el pecado es peligroso, nuestros enemigos son peligrosos. No deis lugar al diablo, dice un versículo de la Sagrada Escritura. En cuanto a la tentación, dice huye de la tentación. No dice busca la tentación, dice huye de la tentación. En cuanto a la tentación, también dice ora que no entres en tentación. No dice cuando entres en tentación ora, no, dice antes de que entres en la tentación ora. Es antes, no cuando estés siendo tentado. Y todos esos son amonestaciones, hermano, que nos hacen ver la seriedad de la lucha del espiritual que estamos enfrentando. Nosotros como cristianos, hermano, ya no pertenecemos a este mundo. Ya pertenecemos al reino de Dios. Y aunque todavía nuestros cuerpos están aquí en la tierra, todavía estamos vivos físicamente, no hemos muerto. Y todavía tenemos mucho que ver con este mundo. Porque aquí trabajamos, aquí comemos, dormimos, nos desarrollamos en todas las áreas de nuestra vida. Aquí sobre la tierra, que nunca nos olvide que la vida cristiana no es eso. Y no es solamente eso. Que hay una realidad espiritual que está oculta a nuestros ojos, pero que está ahí, presente, que nos rodea todos los días de nuestra vida. Y es precisamente por eso, amados hermanos, estamos hablando en el libro de los Gálatas, porque Pablo está describiendo de una realidad en la vida cristiana y de una lucha que enfrentamos todos los días de nuestra vida con uno de estos enemigos que acabo de mencionar, la carne que mora dentro de nosotros. Muchos consideran que es el enemigo más peligroso porque nos hace susceptibles, vulnerables, débiles ante las acechanzas y ataques del diablo. El enemigo sabe que puede tomar ventaja por medio de nuestra carne pecaminosa. Alguien dijo que nuestra carne es como el campo de aterrizaje de las tentaciones que envía Satanás. Y es por tal razón que la palabra nos amonesta de muchas maneras. Una de ellas es con la oración. Orad y velad, orad y velad, orad, orad, orad todos los días de tu vida.
Todos los días de tu vida puedes ser tentado. Todos los días de tu vida tu carne se levantará. Todos los días de tu vida podrías fracasar, podrías caer. Cualquier día de tu vida. Tú no puedes señalar el día de riesgo. Todos los días son de riesgo. Todos los días son de peligro. Todos los días Satanás quiere destruirnos. Todos los días la carne se opone al espíritu. Todos los días el mundo desea que tú y yo desagrademos a Dios todos los días de nuestra vida. Esto es una batalla, alabado sea el Señor. Lo triste es cuando dormimos. Ese es el verdadero riesgo, porque Dios nos ha dado las armas espirituales. Sí, Él nos las ha dado, pero a veces nosotros dormimos, amada iglesia del Señor, y el riesgo se hace mayor. Las posibilidades de fracasar son mayores. Nosotros debemos entender eso. Yo estaba meditando esta semana. Si nosotros obedeciéramos esas palabras del Señor a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y hablamos de una hora velando con el Señor en oración. En oración, advirtiendo el peligro que nos rodea y que nos acecha cada día. Mira, hermano, a veces somos tan insensatos que cuando nos levantamos sabemos que en el lugar de trabajo o en el lugar que sea, que hoy vamos a enfrentar peligros. Quizás sabemos que ya estamos siendo tentados y no oramos. ¡Qué insensatos somos! ¿Cómo le estamos abriendo al diablo la puerta para que haga lo que él quiera? No oras. Pero sabes que hay riesgo. Sabes que cuando estás en ese lugar o con esa persona, esa campanita interna, si puedo decirle, esa señal de alerta, sabe la agitación que hay dentro de ti, sabe los pensamientos que vienen a tu cabeza, sabe lo que hace el Espíritu Santo advirtiéndote. Pero tú no haces caso, pero tú no obedeces, pero tú haces caso omiso, pero tú cierras tus oídos a la voz de Dios. Y sabes que hay un enemigo que te puede destruir y que es fuerte, que es poderoso. El Señor lo reprenda. Pero también sabes que en Dios hay victoria, que en Dios hay poder, que el Espíritu Santo mora en ti y que las formas en que puede llenarte de esa gracia que te sostendrá frente a tu enemigo es Dios, y es en oración y es en la palabra. Y has descuidado la palabra, y has descuidado la oración, has descuidado tu vida con Dios. Y quieres vencer y no quieres llorar mañana, y no quieres sentir el dolor de tu pecado, el aguijón del pecado en tu alma, y no haces nada. ¿Acaso tú sabes cuándo el diablo te va a atacar, mi hermano? ¿Acaso tú sabes cuándo será el día? Pero yo acabo de decir, todos los días hay ataque, todos los días hay lucha. Entonces yo meditaba, hermano, si obedeciéramos a esa instrucción que el Señor dio a sus discípulos y dijéramos: bueno, voy a orar un día diario. ¿Sabe, hermano? Un día tiene 24 horas, tú lo sabes. Una semana tiene 7 días de 24 horas, son 168 horas. Si tú y yo oramos una hora diaria, eso significa que de la semana de 168 horas, 7 horas de la semana oramos, si cumplimos con esa hora, y hubo 161 horas para diferentes actividades. Verdaderamente, hermano, si con esa sola hora diaria Dios nos sostiene, grande es la misericordia y el poder de nuestro Dios. Porque hay 161 horas, amados hermanos, en las que no estamos en oración. Claro, debemos hacer diferentes actividades, trabajar, el cuerpo necesita descansar. Alabado sea el Señor, y entendemos que no son actividades ilícitas, sino que como cristianos ya vivimos una vida diferente, una vida donde no estamos buscando dar ocasión al pecado ni a la carne.
Mas sin embargo, la carne mora en nosotros. Mas sin embargo, el enemigo no le importa si tú oras o no oras, si te santificas o no te santificas. Mas cuánto le place que tú no ores, porque si tú no oras, te debilitas. Y él sabe. Alabado sea el Señor. Entonces, ahora, si alguien aquí está sentado y dice, pastor, si usted supiera, bueno, Dios lo sabe, yo no necesito saberlo. Si usted supiera que yo ni siquiera una hora al día oro. A fuerza llego a los 30 minutos en un día. O sea que en una semana, usted dedicó en una semana de 168 horas, 3 horas y media a la oración. Y usted quiere ser un cristiano de victoria. Y usted dice que anhela ser lleno del Espíritu Santo. Y usted dice que hay luchas y que luche y que me ayuden y que oren por mí. Y tú no oras. ¿Y qué de los que ni siquiera media hora oran en un día? Y si usted lo lleva a un mes, pues eso se hace mucho más notorio, ese desbalance. Porque si un día, hermano, tiene 168 horas, bueno, llevémoslo a una semana de 7 días. ¿Cuántos serían? Creo que son 672 horas, una semana de 7 días. 672 horas, y si oré una hora diaria, 4 semanas, digamos 28 días, son 28 horas. Pues de 672 horas oré 28 horas. Y si oré solo media hora, oré 14 horas de 672 horas que Dios le dio a usted y me dio a mí en la semana. ¿No ve usted como un desbalance ahí? No nos sorprende pensar que oramos tan poco y que más sin embargo estamos de pie. ¿O por qué ha de sorprendernos el notar ahora que oramos tan poco y ahora entiendo por qué mi vida espiritual es así? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué fracaso siempre en la misma falta? ¿Por qué la carne siempre me lleva arrastrado? Ahí está. Es fácil, es sencillo. Es como cuando el médico, usted se siente algún síntoma y el médico lo ausculta y lo examina y haya huellas. Haya razones, motivos, el porqué de su enfermedad. Y nos advierte. Usted ha descuidado esto, usted ha hecho esto, quite esto de su dieta y cosas semejantes. Se nos advierte. ¿Sabe que en Australia, hermanos, advierten mucho, cuidan mucho al empleado por ley? Son leyes sólidas, fuertes. Y las empresas tienen que respetar esas normas por el cuidado de la integridad física de sus trabajadores. Entonces un día nos sorprendía y de pronto nos causa, uno sin conocimiento es ignorante, y de pronto uno se reía un poco que para alzar, creo que eran, no sé si eran 10 kilos o menos, tenían que hacerlo 2 personas en la empresa. Uno solo no podía alzar 10 kilos. Y es ley en la empresa. Y el trabajador puede reclamarle a su jefe, por favor, dígale a otro compañero que me ayude a alzar esto, porque esto pesa 10 kilos y esto puede dañar mi espalda, puede dañar mi columna. Una mala posición, una mala fuerza, y yo estoy protegido por la ley. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Pero supóngase que alguien dice, ¿qué cuento de que entre dos yo soy fuerte, yo soy, ¿me entiende? Ese machismo. Que yo soy hombre, que es cierto. Y yo no solamente voy a alzar 10, écheme un bultico de 30 encima de 40. Puede ser que en ese momento quizás no suceda nada, o puede ser que sí. Hay hernias discales, hay hernias también, hermano, en otras partes del cuerpo, en el abdomen, que se han descubierto después. Y que cuando uno analiza las causas, dice, yo no guardé ese protocolo que protege mi salud. He sido un necio, he sido un descuidado. Y ahora me han encontrado 2 hernias discales. Y ahora tengo que ser operado de una hernia o de 2 aquí en la ingle, en la parte abdominal. ¿A qué se debe? ¿Cuántos bendecimos al Señor? Pero hay advertencias, hay conocimiento.
Se sabe de que de acuerdo a nuestra capacidad física, esto es lo que recomiendan los médicos y nos advierten, no lo hagas. Ahora, si en la empresa eso ha sido muy bien enseñado a sus trabajadores y se vela por eso y un trabajador infringe los protocolos, la empresa no se hace responsable y si él viene a reclamar, qué pena, has perdido tu caso, tú estabas advertido y no hiciste caso a las regulaciones. Yo conocí un hermano que muy querido en la iglesia y él estaba trabajando en una empresa de accesorios eléctricos y trabajando con corriente misma. Él ese día estaba terminando de arreglar unas conexiones ahí en su empresa, en lo que él trabajaba. Y otro compañero, cuando él ya está por darle los últimos toques a eso que él estaba haciendo allí, un dispositivo eléctrico. Entonces, un compañero le pide ayuda porque este hermano era experimentado y lo buscaban mucho sus compañeros cuando no sabían cómo continuar el procedimiento en la elaboración de algunos de los productos que preparaba esa empresa. Repito, eran productos eléctricos. Entonces, él desatiende y él se retira. Pero hay una ley dentro de la empresa que advierte que si uno de los trabajadores, como se está trabajando con energía eléctrica, alta potencia, advierte que si él se va a retirar, tiene que obligatoriamente poner los switches off, ¿verdad? O sea, cortar la corriente, tiene que cortarla, no puede irse y regresar así, no, tiene que cortarla y a él se le olvidó. Y él sale y va y atiende al amigo y al cabo de 5 o 10 minutos regresa y mete la mano así nomás. Y se ha dado un corrientazo eléctrico que sacudió todo su cuerpo y lo mandó al hospital. Casi muere, casi le para el corazón. Y sintió una quemadura por todo su cuerpo. Perdió movilidad en sus brazos por unos días. Casi lo mata. Entonces algunos le dijeron, reclame, hable a la empresa. Él sabía que no podía y dijo, no puedo hacerlo. Y si reclamo, más bien quizás pierda mi trabajo. Y lo necesito. ¿Por qué no puedes hacerlo? Porque yo infringí el protocolo. Yo sé, tengo el conocimiento que según el procedimiento aquí, ¿verdad? Si yo quiero ser protegido por la empresa, yo debería haber quitado la corriente y no la quité. Yo dejé eso directo y vine y se me olvidó y metí la mano y ahora fui sacudido por la energía eléctrica y ahora estoy enfrentando unas consecuencias en su salud que duró meses y creo que hasta el día de hoy. Fue un descuido y fue el no obedecer al conocimiento que ya se tenía. Dios nos ha dado conocimiento en su palabra. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Esto no es broma. La carne en nosotros es pecaminosa y quiere seducirnos al adulterio, a la fornicación, a la ira, al orgullo, a la soberbia, a la envidia, a la calumnia, al chisme, al enojo, a todas esas obras de la carne que ya hemos estado describiendo y muchas más. Cuánto cristiano mentiroso en las iglesias, cuánta cristiana chismosa en las congregaciones, cuánto cristiano calumniador, cuánto cristiano causando problemas en las iglesias, no aman la paz, son divisores, alabado sea el Señor, no son considerados, son irrespetuosos, asisten a una iglesia, pero qué trato le dan a sus propios hermanos en la fe. La carne en ellos prevalece, mas sin embargo no aman la oración, no aman la búsqueda de Dios. Se nota que no aman eso. Se nota que son descuidados espiritualmente. Se nota que no alimentan el espíritu, lo que alimentan es la carne. Entre más una persona se llene de la palabra y de Dios, a través de la oración y de la palabra de Dios, más espiritual va a ser, más lleno del espíritu va a ser, más como Cristo va a ser. Algunos están esperando tal vez que Dios un día haga una obra y lo transforme, y Dios hace obras y transforma. Por eso estamos aquí, nos dio un nuevo nacimiento. Pero la carne sigue morando en nosotros y la lucha sigue presente. Pero algunos quieren dejarle toda la obra a Dios. Algunos quieren decir, ahora Él me salvó, ahora que Él quite estas mañas y estos deseos pecaminosos, ahí van a estar. Lo que pasa es que usted tiene que vencer sobre ellos. Amén, amada iglesia del Señor. ¿No nos revela el santo libro que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido? No lo dice la Biblia, de su propia concupiscencia, y habla de cada uno.
Aquí no hay excepciones. Aquí todos estamos en esto. Todos somos hechos del mismo material. Todos luchamos con nuestra carne pecaminosa. Pero también todos, por la gracia de Dios, tenemos al Espíritu. Los que hemos sido salvos, los que hemos sido redimidos por gracia. Aquellos cuyos pecados han sido perdonados, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y nos ha dado su Espíritu Santo, pues tenemos el poder para decirle no a los deseos de la carne. Tenemos el poder para vencer y decirle no al enemigo de nuestras almas. Lo que pasa, amados hermanos, es que si bien Dios está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros debemos dar nuestra parte, hacer nuestra parte, y nuestra parte es obedecer al Señor. Alabado sea Cristo. Porque, hermano, ni aun Cristo Jesús, siendo Dios hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, y en su humanidad hombre perfecto, sin pecado, nos da un glorioso ejemplo, un ejemplo sorprendente, porque lo vemos postrado, siendo Dios y siendo hombre, el hombre perfecto, el postrado, dependiendo continuamente de Dios Padre, el que era sin pecado. ¿Qué será de nosotros que somos pecadores? Orando mañana, tarde y noche, orando de madrugada, orando largas horas de la noche, llorando en Getsemaní con angustia, clamando a Dios para hacer su voluntad. Y tú quieres hacer la voluntad de Dios y no oras y dices: Dios, hágase como tú quieras, y eso basta. No, amado hermano, si en verdad amamos a Dios y queremos hacer su voluntad, eso cuesta. Y eso requiere, hermano, sacrificio, tiempo, oración, búsqueda, entrega, hasta que mueran mis deseos, hasta que muera mi ego, hasta que muera mi voluntad. Amén, amados hermanos, a fin de que la voluntad de Dios prevalezca en mí. A veces queremos decir: Dios, hágase tu voluntad, pero lo que yo quiero es hacer la mía. Lo que yo quiero es que se haga lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que se haga lo que le estoy pidiendo a Dios. Y si no, me entristezco, me desanimo, ya no vuelvo a la iglesia, ya me olvido de Dios, Dios no me oye, Dios no me ama. No, carnal, no es que Dios no te ame, es que esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Pero decídete, ¿cuál es la voluntad que tú quieres hacer? ¿La de Dios o la tuya? Ese es nuestro problema muchas veces, amada iglesia. La voluntad de Dios nunca será el problema. El problema está en nosotros, o somos nosotros. Alabado sea Dios para siempre, amada iglesia. Pero, hermano, volviendo a lo que estaba diciendo, sí, es una lucha, una batalla. Y qué triste es, amada iglesia, qué triste es cuando fieles en el Señor nos congregamos, nos conocemos, aprendemos a amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha mandado, a soportarnos, a considerarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros. ¿A usted le gusta que lo exhorten, mi amado hermano? Fíjese que eso es bueno y que eso es bíblico. Exhortar es una forma de alentar a otro, de animarlo. ¿A usted le gusta? Yo creo que es bueno y yo creo que eso es sano. Y que nos falta, a veces tememos exhortar a otro porque de pronto dice: pero ¿qué va a decir el hermano? De pronto se molesta. Y la verdad que hay quienes se molestan. No debe ser así, nuestra carne está ahí presente. Pero fíjese, amados hermanos, que cuando uno no es amonestado, no siente uno como que uno aquí no es nada ni nadie, porque total, si yo me paro en la cabeza, a nadie le importa, a nadie le interesa. Nadie me dice bueno, nadie me dice malo. Pero de pronto alguien dice: pero hermano, es que me dicen, y gócese porque le dicen, gócese porque lo están mirando y le aman, hay consideración, lo quieren ayudar. Cierto, porque se viene es con la palabra, se viene con el amor de Dios, con la palabra, decirle: corrige tu camino, hijo, eso está mal. ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo, amada iglesia? Sí, la exhortación mutua, eso es bueno dentro de la iglesia del Señor. Y la exhortación a veces conlleva decirle a un hermano: hermano, ¿por qué no te congregas? Hermano,
¿por qué, por qué estas aptitudes en tu vida si Dios dice esto? Sí, la corrección, la exhortación a hacer lo bueno. Eso es una forma de alentar a los hermanos en la fe. Y gloria a Dios cuando se nos alienta en la fe. Gloria a Dios cuando se procura el progreso espiritual en nosotros, ¿cierto? Que seamos mejores, que seamos para Cristo. En eso consiste. Qué triste entonces cuando eso no es así. Uno dice, no, si vino o no vino, no importa. Si obedece o no obedece, no importa. Viva como quiera la vida cristiana. Viva el evangelio a su manera. Esa no es una iglesia del Señor. Esa no es una iglesia del Señor. Alabado sea el Señor. Mira, amado hermano, aún la misma palabra de Dios como palabra, como instrumento utilizado por Dios, dijo Pablo que es útil para corregir, redarguir, instruir en justicia. ¿Cierto? Y miren los términos que él utiliza para redarguir, para penetrar el corazón y hacerle entender a alguien que está mal. Para corregir, para que una vez esa persona se dé cuenta que está mal, hay que corregir. Y esta es la manera en que debes corregir según Dios. Que ofendiste y ahora entiendes a través de la palabra que has ofendido. Sí, corrige. ¿Cómo corrijo? Ve y pide perdón. Ve y reconcíliate. Corrige. Amén, amado hermano. Y todo lo que dice allí la palabra para enseñar. Entonces, es la palabra de Dios, en última instancia, la que nos está edificando y la que nos está formando, sino que nosotros somos instrumentos. Y por eso dice Pablo en otra de sus epístolas, que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Y luego dice, cantando salmos, cánticos al Señor, y dice también, exhortándoos los unos a los otros. Si hay palabra, habrá exhortación. Y será exhortación bíblica, será exhortación sana, buena, para alentarnos, para animarnos en la fe. Amén, amado pueblo del Señor. Pero yo decía que qué triste, hermano, cuando en la iglesia estamos en ese ambiente de armonía, de gozo, de orar los unos por los otros, de exhortarnos en amor, de animarnos, de decirle, hermano, no se descuide, hermano, congréguese, hermano. Y resulta que un día cualquiera empezamos a ver hermanos caer. Empezamos a ver hermanos caer en el campo de batalla. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de ese hermano, de esa hermana? Porque se veía en pie, se veía diferente. Se veía saludable en pie, pero ¿qué era lo que estaba erosionando internamente su vida? ¿Qué era lo que lo estaba debilitando? ¿Qué fue lo que no pudo rechazar, resistir? ¿A qué se rindió? ¿Qué era lo que estaba ocultando en su corazón? ¿Qué fue lo que ocultó con tanto esmero, con tanto cuidado que nadie se dio cuenta y nadie le pudo advertir del peligro? Y a veces hay señales de peligro y somos ciegos. Porque en ese amor decimos, ¿cómo puedo yo desconfiar de ese hermano, de esa hermana? Pero hay señales de peligros, hay actitudes. De pronto es sorprendida esa persona en conversaciones, en actitudes, hasta en mensajes que envía a través de sus redes, que son preocupantes. Pero uno de pronto concede el beneficio de la duda y con una mente santa uno dice, no puedo pensar mal de fulano, no puedo pensar mal de fulana. No, no puede ser. Es un hijo de Dios, una hija de Dios. Cuidado. Porque quizás es una luz de advertencia. Esa persona ha callado, ha ocultado, no quiere hablar, y Dios está mostrando para que se vaya esa persona y se le confronte en amor y se le diga, ¿qué significa esto en tu celular? ¿Qué significa esta conversación con fulano? A veces los jóvenes se enfrentan luchas. Conocimos de una joven
que no había contado lo que estaba pasando. Y era que había otra jovencita de la iglesia que tenía inclinaciones de lesbianismo y la estaba invitando a dormir una noche en su casa en una supuesta pijamada. Pero ya era una muchacha que practicaba el lesbianismo. Y a veces los jóvenes en temor o por lo que sea callan hasta cuando ya están muy cerca del abismo o caen. Y más terrible es cuando, hermanos, Dios muestra y la vida nos ha enseñado, amada iglesia, es que nosotros a veces no entendemos, no captamos, no aprendemos que cuando algo envía señales es mejor ir y mirar de qué se tratan esas señales, no ignorarlas ni decir eso no es nada y no va a pasar nada. No. La vida nos ha enseñado en vidas de cristianos que han fracasado, que cuando ya hemos notado señales de peligro, es mejor ahora ir. Es como cuando la enfermedad comienza y tal vez no es tan notoria, no es tan fuerte. ¿Usted sabe cuántas personas han muerto porque descuidaron un primer síntoma? Yo conocí en Adelaida a una mujer de Colombia. Ella era muy amiga de mi querida esposa y con su querida madre. También en alguna ocasión estuvieron en la iglesia con nosotros. ¿Sabe cómo murió ella? Una mujer ya mayor. Ella le apareció una pequeña bolita aquí en un lado de sus ojos. Nunca la había tenido, no sabía de qué se trataba, pero ella la dejó crecer. Pasaron meses, y como eso creció y ya la molestaba un poco, aunque no producía aparentemente ningún otro efecto en su organismo, ella definitivamente se decide a ir al médico, y cuando el médico la examina le dice: señora, usted lo que tiene es cáncer. ¿Por qué vino hasta ahora? Se le ha regado el cáncer. Después de que ella fue notificada, solo unos meses de vida le quedaron y partió. Pero el médico le dijo: esto hubiera podido ser tratado al principio. ¿Por qué no vino cuando percibió esa señal de alarma? Hermano, a veces no necesitamos que alguien venga y vea lo que nos está sucediendo. Usted puede percibir en usted mismo una señal de alarma, algo preocupante. Usted puede saber que sus pies se están deslizando, que sus ojos se están deslizando, que su mente, que sus pensamientos son otros ahora. Usted lo puede saber. Usted sabe que sus pensamientos son pecaminosos, que sus pensamientos contristan a Dios, contristan al Espíritu Santo. O sea, usted puede en sí mismo percibir que ya hay un mal que quiere entrar, que ya hay un mal que está poniendo pie en usted, que está pidiendo entrada, que pide más, que pide que lo alimente, que pide que quiere tomar posesión, control, que quiere que usted se rinda, se abandone a ese deseo, a ese pensamiento. Usted ya lo sabe y usted no ha hecho nada para impedirlo. Usted no le ha puesto freno a eso. Usted no ha dado la vuelta y ha salido huyendo, como dice el testimonio de las Escrituras. A la tentación hay es que huir, le dice la palabra del Señor. No coquetear con ella, no jugar con ella, no contemplarla, no considerarla, ni siquiera darle un microsegundo de pensamiento a la tentación. No, hay que cerrarle la puerta de plano, hay que cerrarla inmediatamente. Yo sé que ese no es el camino, ese es el camino de mi derrota, de mi caída, de mi destrucción, y no quiero andar ese camino. Hay que cerrarle la puerta ya, ahora, no mañana, no después, es ahora. Y usted y yo lo sabemos, como para ponernos a jugar con el pecado, con lo que vemos, con las redes, con esa persona que nos acecha, con ese supuesto amigo que nos escribe, que nos llama, que chatea con nosotros, que insiste. Y usted se viste de un sentimiento engañoso donde: ¿por qué voy a ser tan irrespetuoso? ¿Cómo lo voy a bloquear? Eso es mala educación. Esa es la teoría del diablo, esa es la psicología de Satanás.
¿Cómo le vas a decir que no? Tan bien que ha tratado, tantos favores que te ha hecho. ¿Cómo ahora le vas a salir con un no? Qué mal quedarías, qué conducta anticristiana. Esa es la psicología del diablo. El Señor lo reprenda. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo: no te hagas ese mal, el Señor inmediatamente le respondió: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Apártate de mí. Alguien de esos delicados hubiera podido decir: qué irrespetuoso es el Señor, qué grosero es el Señor, cómo ha maltratado a Pedro. No, porque no era Pedro, era el diablo. Y el diablo se disfraza aún como ángel de luz. Puede ser a través de alguien muy agraciado, muy agraciada, muy amable, muy atento, qué sé yo. Nunca se presentará como diablo feo y maloliente. Se presentará como ángel de luz, algo que pueda captar tu atención, que te maraville, que te atraiga. No fue así con Eva en el huerto del Edén. Y usted dice: esto es atractivo, esto es bonito, esto me hace sentir. Alabado sea el Señor. Pero ¿cuál es el mensaje que te comunica? ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Cuáles son los deseos que transmite a tu corazón, a tus pensamientos? ¿Son buenos? ¿Son santos? ¿Glorifican a Dios? ¿O tú sabes que finalmente eso lo que le dará es gusto a tu carne? Entonces apaga ahora que hay tiempo. Entonces cierra la puerta ahora que hay tiempo. Entonces bloquea eso ahora que hay tiempo. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo, hermanos? A su nombre sea la gloria. Hermanos, las obras de la carne nos pueden privar de muchas cosas. Y Pablo amonesta con solemnidad a los Gálatas y les dice que esas cosas, si son practicadas, los que practiquen esas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, darle gusto a los deseos de la carne y vivir una vida así nos cierra las puertas del cielo, en otras palabras. Estamos viviendo entonces como hombres y mujeres que no conocemos a Dios. Tomé, hermanos, un comentario de un pastor que toma la palabra practicar y me llamó la atención y quisiera solamente compartir esa partecita donde él toma esta palabra, porque ahí en el capítulo 5 de Gálatas, donde leímos en el versículo 21, después de que Pablo, repito, termina de dar esa larga lista de obras de la carne que no está completa, son muchas más, y dice que hay cosas semejantes a estas en el versículo 21 y cosas semejantes a estas. Mira a lo que un creyente puede ser tentado, si usted ve desde el verso 19, al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia. Dentro de esos pecados cabe también el homosexualismo y el lesbianismo, la pornografía. Luego también a la idolatría, a la hechicería. Mire, hermano, le está hablando a una iglesia, le está hablando a cristianos, no a inconversos, que pueden ser seducidos en su carne a estas prácticas pecaminosas. Habla de enemistades, de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, sorprendente sorpresa de sorpresas. Menciona hasta homicidios. Pero dice la Biblia que el que aborrece a su hermano, el que está lleno de odio contra su hermano, el que no ama a su hermano es un homicida. También habla de borracheras, habla de orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, iglesia del Señor. Es una amonestación grave. ¿Cuál es la amonestación, amado Pablo, apóstol del Señor? La amonestación es, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí habla de practicar esas cosas. Ningún cristiano, hermano, es inmune al pecado. Cualquier cristiano podría caer en un pecado de estos que se mencionan aquí, sí.
Por eso la amonestación a la iglesia. Alabado sea el Señor. Pero una cosa en el cristiano es caer en un pecado y otra es vivir pecando. Amén. Una cosa es caer en uno de estos pecados y levantarse y arrepentirse y reconocer que le he fallado a Dios y a mi prójimo y ser restaurado por la gracia y misericordia de Dios. Y otra cosa es amañarme en el pecado y vivir pecando. ¿Cuántos cristianos en iglesias se congregan y siguen adulterando, siguen fornicando, siguen en relaciones homosexuales, siguen hundidos en el lesbianismo, siguen practicando la pornografía allí en secreto, en lo secreto de su casa? Siguen en todos esos vicios y pecados que Dios claramente condena, y que lo que dicen de ustedes es que usted es un pecador sin arrepentimiento, que usted no es salvo, que usted está mintiendo, que usted no tiene a Dios, que el que tiene a Dios no hace esas cosas. No que no pueda pecar, insisto, sino que no se amaña en ese pecado y no se arrepiente. Alabado sea el Señor. Entonces el hermano toma esa palabra practicar, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y escuche, él menciona esto y dice, la palabra clave aquí es practicar. La palabra practicar habla de un estilo de vida habitual, en curso, que es continuo, que caracteriza su vida. Pablo está diciendo que si esto es lo que caracteriza su vida, si esto caracteriza la forma en que usted interactúa con otras personas y la forma en que se comporta, puede estar absolutamente seguro de que nunca ha heredado ni heredará el reino de Dios. Usted está perdido. Nosotros, los que somos salvos, escuche esto, todavía podemos ser periódicamente atrapados y enredados en estos pecados durante un tiempo o por un momento, pero algunos de ellos son tan mortales y tan poderosos que el simple hecho de caer en ellos por tan solo un momento tendrá consecuencias para el resto de la vida. Y es por esto que Pablo dice en Gálatas 6:8 que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si cae en la inmoralidad una vez, afectará el resto de su vida. Usted puede decir, Dios, perdóname. Puede ir a la iglesia y decir, Dios, perdóname. Y habrá perdón de Dios, pero tendrá consecuencias devastadoras en su reputación, en su ministerio y en su efectividad en ser usado por el Señor. Esta lista nos dice que todavía existe la carne dentro de nosotros. Y si no estamos caminando por el Espíritu, podemos ser atrapados y caer en estos pecados, y debemos estar en guardia, porque estos pecados deshonrarán el testimonio del Señor Jesucristo, nos harán perder nuestra recompensa en el tribunal de Cristo, hará que seamos descalificados para el servicio espiritual en el ministerio, tendrán un gran efecto sobre nuestra propia salud emocional y nuestra propia salud física también. Estas son las obras de la carne. ¿Cómo debemos lidiar con las obras de la carne? Respuesta: como lo haríamos con una serpiente de cascabel. No debemos mimarlas, no debemos jugar con ellas, no debemos sonreírles, no debemos ser juguetones al respecto. Nos morderán, pondrán veneno dentro de nosotros, tendrán un efecto devastador en nuestra vida espiritual. Ellas deshonrarán a Dios, destruirán su matrimonio, destruirán su reputación, destruirán su salud física en general, destruirán su salud, su felicidad mental, destruirán su vida. Alabado sea Dios. No se juega con esto. No se juega con esto. ¿Saben ustedes lo que es escuchar a alguien que ha sido miembro de una iglesia llamar llorando y decir: yo estaba ocultando mi pecado entre ustedes y ahora tengo una enfermedad incurable y me estoy deshaciendo físicamente y espiritualmente me siento podrido adentro y estoy pidiéndole a Dios que tenga misericordia de mí? Una enfermedad de transmisión sexual incurable. Alguien que ha estado en una iglesia y que ha escuchado esta palabra y esta advertencia y hace caso omiso
Esa es una advertencia solemne. Y no podemos ocultar el pecado, amada iglesia. Podemos ocultarlo ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Y más grave aún, oculta su pecado y no sabe que ese pecado que está ocultando es como una bomba de tiempo. En cualquier momento explota y lo destruye. ¿Cuántos han llegado a las iglesias destruidos por el pecado? Yo escuché en la ciudad de Medellín, años atrás, un joven que me buscó porque en una visita a Colombia, él me escuchó predicar en Medellín y ese día Dios trató con su vida y él sintió algo de Dios en su vida. Y él, de más niño, lo llevaron a la iglesia, pero dentro de la misma iglesia fue seducido por otro joven a prácticas de homosexualismo. Y la iglesia abra sus oídos y abra sus ojos. Esto no sucedió fuera de la iglesia, sucedió dentro de la misma congregación. Y es por lo menos un segundo caso que sé de iglesias. Y no son los únicos. Entonces, ese muchacho lo instó al homosexualismo y él cedió. Hermano, cuando él se dio cuenta de su pecado, dice que fue una lucha terrible. Por momentos se entregaba al pecado y estaba fuera de la iglesia, regresaba tratando de huir ese pecado, pero ese pecado estaba dominando su vida. Hasta que un día, hermano, descubrió que tenía SIDA. Estoy hablando de un joven en Medellín. Cuando descubrió que tenía SIDA, él fue un día a la iglesia y dijo: pastor, me estoy deshaciendo. Cuando yo voy al baño, lo único que sale es sangre. Y estaba flaco. Todo lo que como me hace daño. Yo sé que jugué con Dios. Esta es la paga de mi pecado, pastor. Muy triste. Muy triste. Pidiendo angustiosamente oración, pidiéndole perdón a Dios. ¿Cuántos hogares destruidos por el adulterio? Hogares que marcharon dentro de las congregaciones, que se les vio días felices, días bonitos. En todo hogar hay dificultades, pero por la gracia de Dios y por el amor de Cristo y la obra de Dios en nosotros, nos amamos y avanzamos en el Señor y buscamos el bienestar de nuestra esposa, de nuestro esposo, el caso de la mujer, de nuestros hijos, y sabemos que tenemos una responsabilidad con Dios, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, y que no queremos fallarles, que queremos ser leales a Dios y a ellos, que nuestra familia, nuestro cónyuge espera de nosotros, esperan en nosotros, que hay una responsabilidad sagrada en nosotros, que cómo les vamos a fallar a ellos. Primeramente a Dios, desde luego. ¿Cómo le vamos a fallar? Para que luego el mal entre, hermanos, a través de una tentación, a través de una persona, de una circunstancia. Se le abre la puerta y luego ver a un hogar destruido. Un hombre que pierde a su esposa, que pierde a sus hijos. La amargura que penetra en el seno de la familia, el odio, el rechazo, el aborrecimiento, el dolor de la deslealtad, de la infidelidad. Una mujer que le dice a su esposo, si es que le ha perdonado y le cuesta todavía poderlo recibir en intimidad, dice: yo quiero que usted no me toque más. Después de vivir una vida feliz, y no digo una vida perfecta, una vida sin problemas y sin situaciones, pero una vida estable en el Señor, un matrimonio estable. Y después de años, cuando entre los dos han levantado mucho, han logrado mucho, y ahora perderlo todo. Y ahora, después de la caída, abrir los ojos y darse cuenta de todo lo que se ha perdido, pero que ya es muy difícil, o no volverá a ser igual que antes. El pecado deja huellas. Muchas veces huellas imborrables. El pecado hace daño, el pecado destruye.
Alabado sea el Señor. Por eso la amonestación de Dios en su palabra es solemne. ¿Verdad? No pecar, huir de la tentación, no practicar tales cosas. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y no ocultar el pecado, iglesia, porque el que oculta el pecado es como la mujer que mencioné antes. Se dio cuenta que algo estaba afectando su salud y guardó silencio. Y cuando habló ya era demasiado tarde. Ya el mal era irreparable, irreversible. Porque en Dios hay perdón. En Dios hay perdón, hay perdón. Pero como leí anteriormente la parte de ese extracto que tomé de este pastor, me impresionó. Pero quedarán consecuencias que nos acompañarán el resto de nuestros días. Por eso Dios advierte: no siembren para la carne, porque de la carne segarán muerte, segarán corrupción. Nunca la carne nos traerá felicidad, ni paz, ni gozo. Jamás. Eso es un engaño del diablo y del pecado. Por eso la Biblia dice también que el pecado es engañoso, engaña. El pecado no dice la verdad. El pecado te dice una partecita, pero no te dice toda la historia. No te dice lo que vendrá después. Eso lo oculta. Y Satanás, tomando ventaja por la carne, ceba, ¿no? Y eso de cebar es que enciende la carne. El deseo lo aviva cuando se le da lugar. El escritor sagrado Santiago habla de un proceso de ser atraído, luego seducido, y luego de que el pecado es engendrado, y luego da a luz. Pero cuando da a luz la muerte, porque la práctica del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo se mancha el alma del creyente? ¿Cómo mancha sus vestiduras con el pecado? ¿Cómo violenta su comunión con Dios? ¿Cómo afrenta a Dios su santidad, su amor, su gracia? ¿Cómo contrista al Espíritu Santo cuando peca? ¿Cuánto dolor produce nuestro pecado a Dios? Iglesia del Señor, cuidémonos para Dios. Amén, amados hermanos. Y si hay algo en alguno de nosotros, no es de callar, es de buscar la misericordia de Dios, es de buscar el perdón de Dios, pero para ello tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber confesión. Mientras no haya arrepentimiento, tú no abandonarás tu pecado. Y cuando haya arrepentimiento, debe haber confesión. Debes confesar tu pecado a Dios con nombre propio. No decir: Señor, perdona mi error. No, si fue un adulterio, llámelo por su nombre. No diga perdona mi error, diga perdona mi adulterio. Así se llama ese pecado que yo cometí. ¿Verdad? No minimicemos el pecado. Alabado sea el Señor. El pecado tiene nombre. Hay que decirle: este fue mi pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, amados hermanos, en la iglesia del Señor, al pertenecer, al formar parte del cuerpo y como una iglesia local, en el orden bíblico, donde hay autoridades espirituales y por lo tanto hay disciplina espiritual, el creyente debe acercarse a ese líder espiritual o pastor y confesar su falta. Ya has confesado tu falta a Dios, ya has pedido perdón a Dios, amén, pero eres miembro de una congregación y debes confesar. No pases en oculto si has hecho algo incorrecto ante Dios. Si has pecado, no pases en oculto. Y no dejes que eso avance. El pecado el mal hará mayor. El mal se hará mayor. Una persona como la que mencioné antes, que se le amonesta y se le dice eso es pecaminoso, y que uno lo ve llorar y decir sé que es pecado y no lo haré más, pero sigue ocultamente persistiendo hasta que un médico le dice lo que usted tiene es esta enfermedad y usted puede morir de esa enfermedad, y ahora reacciona y confiesa y se arrepiente. ¿Por qué esperar hasta ahí? Con el pecado no se juega. Como dice el hermano, el pecado es como una serpiente. En cualquier momento te muerde y te llena de veneno.
Vamos a pedir a Dios que tenga misericordia. Amén, amada iglesia. Vamos a pedirle a Dios que nos guarde. Vamos a pedir a Dios que guarde tu vida, mi vida, nuestras familias, nuestros hijos. Que nos libre del pecado, del poder del pecado. Que guarde nuestros corazones, que nos dé corazones temerosos, reverentes de Dios. Vamos a pedirle al Señor por aquellos que están cautivos del pecado, por aquellos que ahora reaccionan y están sufriendo las consecuencias de su pecado. Que Dios tenga misericordia. ¿Por qué no se levanta un momentito, amada iglesia, y ora conmigo y le decimos: ayúdame, Señor? Y yo animo, amonesto en el Señor, si hay alguno aquí que está ocultando su pecado. Hijo o hija, confiesa tu pecado a Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Tu pecado te aleja de Dios. Tu pecado te destruirá moral y espiritualmente. No serás feliz. Tu final no será bueno si sigues pecando. Levántate y escapa. Arrepiéntete de tu pecado. Renuncia a él y confiésalo a Dios y dile: perdóname. Busca ayuda espiritual. Confiesa tu pecado a una autoridad espiritual, un hombre, una mujer de Dios que te pueda escuchar, que te pueda corregir amorosamente a través de la palabra, que te pueda extender una mano para levantarte. Tú que quieres renunciar al pecado, tú que quieres decir: quiero a Dios, amo la salvación, amo su santidad, no quiero pecar más. Acércate a Dios en esta mañana y dile: perdóname. Busca ayuda espiritual. No te hundas más. El pecado te destruirá. Tu carne te destruirá. Un día todo terminará, pero hay una eternidad que nos espera con Cristo. Hay un cielo de gloria al cual todos queremos llegar, pero allí no entrará ninguna cosa inmunda o que haga abominación o mentira. Por eso santifícate en esta mañana, iglesia del Señor. Santifiquémonos y digámosles: oh Jehová, ten misericordia de mí, no me dejes tropezar y caer. Líbrame del pecado, líbrame de la tentación, líbrame del deseo pecaminoso. Espíritu Santo, llena mi vida de tal manera que sea un vencedor, que le diga no a los deseos de mi carne, que tenga en ti, amado Dios, la gracia y el poder para decirle no al deseo pecaminoso, a la tentación. Ayúdame porque quiero vencer, no quiero caer derrotado por el pecado, no quiero ser destruido por el pecado, no quiero ser vencido por el mal. Ayúdame, divino Señor, sosténme. Ven a mí, oh Dios, te necesito. Ayúdame, dame fuerzas, dame fe, levántame, restáurame, perdóname. Acude al Señor, iglesia. Hoy es tiempo, hoy es ocasión, oportunidad. Ven, vuélvete de tu mal camino, pecador. Arrepiente de tu pecado, hermano en Cristo, que has estado fallando. Vuélvete a Dios, que te llama en esta escuela dominical. Él te llama, ven. Corre a la misericordia de Dios. Lávate con su sangre preciosa en arrepentimiento, en confesión, en fe. Y dile: no quiero pecar más. No me dejes, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. No soy digno, soy vil. Perdóname. Oh hermano, por un momento levante sus manos, como dice ese salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oh, quiero ser santo, quiero ser salvo, quiero ser un hombre de Dios, quiero ser fiel para ti hasta la muerte. Oh, no me dejes caer en el camino, no me dejes fallar a ti, Señor. Antes la muerte,
Antes llévanos a tu presencia, pero no queremos vivir en pecado delante de tus santos ojos. Antes la muerte, Señor amado. Antes recógenos a tu presencia, llévanos a tu casa, a tu morada santa. Líbranos del pecado, sosténnos fieles y puros para ti aquí en la tierra, santos en el Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aleluya. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Ayúdanos, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. Dile al Señor, y guíame en el camino eterno.